Bueno, un día más en la cita con el sabor tenemos un montón de soluciones para todas aquellas personas que tienen algunas cosas, algunas consideraciones que tomar en cuenta. Y hoy concretamente tengo dos personas que estoy encantado de la vida, porque está Loredana Argip, que es nutricionista y dietista del Hospital Gregorio Marañón. Hola, ¿cómo estás, Loredana? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación y la invitación. Como bien has dicho, yo soy dietista nutricionista en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y me gustaría dar las gracias a Roche por contar conmigo para este taller de cocina y nutrición para el paciente oncohematológico que combina perfectamente lo que es la ciencia, la nutrición y la cocina. Bueno, pues mejor explicado imposible. Y ahora tenemos a José Manuel Puertas, que es el doctor hematólogo, que nos va también a descifrar un poquito todos esos misterios que necesitamos, tanto los nutricionistas como los cocineros, para poder atenderos como realmente merecéis. ¿Cómo está, José Manuel? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Sergio. Pues encantado de participar con vosotros en esta cita con el sabor. Yo soy médico hematólogo, soy jefe de sección del Hospital de Hematología de Las Nieves y bueno, me dedico a muchos pacientes hemato-oncológicos, pacientes con cáncer de la sangre y pacientes que van a recibir básicamente tratamientos de quimioterapia y que uno de los efectos secundarios del que vamos a hablar hoy, como es la neutropenia y su repercusión clínica, y en este caso también la repercusión con vosotros en el tema de la dietética y su alimentación del día a día del paciente con tratamientos quimioterápicos. Bueno, pues yo creo que no hay nada más que decir. Yo no me he presentado, Sergio Fernández, cocinero, sin más. Y nada, voy a intentar echaros una mano en todo lo que pueda. Muchas gracias de nuevo a Roche por generar estos espacios en los cuales tanto Loredana, con su conocimiento infinito, como José Manuel, que nos van a iluminar a todos para que podamos hacer algo que realmente esté bien. Así es que, si os parece, damos paso al doctor, que es el más máquina del mundo en su materia, y yo creo que nos va a iluminar mucho, nos va a descifrar muchas cosas que hay veces que no entendemos, pero que él nos las explica así de sencillas. José Manuel, es tu momento. Muchísimas gracias. Bueno, pues durante los próximos 8 o 10 minutos yo creo que voy a hablar un poco de la neutropenia como efecto secundario de los pacientes que pueden sufrir cuando reciben un tratamiento quimioterápico que es totalmente vital y fundamental para su enfermedad oncológica o hemato-oncológica. Tienen que saber que la neutropenia per se, por sí misma, puede ser una circunstancia que puede acontecer cuando el paciente sufre una enfermedad oncológica o hematológica, por ejemplo, la leucemia aguda pueden cursar con neutropenia, pero el ámbito de este evento nos centraremos en la neutropenia secundaria y secundaria a los tratamientos fitotóxicos o quimioterápicos que los pacientes van a recibir por su hemopatía o por su enfermedad oncológica. En nuestro caso, o en mi caso, las enfermedades hematológicas oncológicas, sobre todo leucemia, linfoma o mieloma, tienen que saber que el tratamiento fundamental es el tratamiento quimioterápico y uno de los efectos secundarios es la neutropenia. No todos los fármacos citotóxicos o los tratamientos quimioterápicos producen neutropenia y no en el mismo grado de neutropenia. Existe una serie de grados en función de que los neutrófilos, que sería la defensa, el tipo de defensa dentro de los leucocitos, cuya citopenia, en este caso neutropenia, es la que le da el nombre a la bajada de los neutrófilos, está condicionada por el tipo de quimioterápico que el paciente va a recibir con su ciclo. En función de la bajada de neutrófilos se establece una serie de grados de neutropenia y a su vez este grado de neutropenia tendrá unas repercusiones clínicas en el paciente. Lo fundamental, pues en función de la bajada de defensa de neutrófilos que pueda sufrir el paciente con el tratamiento, la repercusión clínica que puede sufrir son las infecciones. Muy importante que los pacientes entre cada ciclo y ciclo estén muy atentos a la fiebre que puedan sufrir porque probablemente esté relacionada con una infección que se esté causando por la propia bajada de las defensas o por una infección intercurrente de una bacteria o una infección vírica. Tienen que saber que las neutropenias per se no tienen por qué implicar una conducta clínica a la que haya que hacer una actuación urgente con un ingreso hospitalario o una administración de antibioterapia, sino que muchas veces también podemos solventarlas con la administración de factores de crecimiento. Al paciente se le hace un control analítico un poco antes de lo habitual en el caso de que hayamos detectado una neutropenia por un fármaco quimioterápico, un ciclo recibido.
Para nosotros los hematólogos es fundamental la conexión con los dietistas de nuestro hospital. Es verdad que, por ejemplo, para pacientes ingresados que sufran una neutropenia grave, ya hace mucho tiempo que se descatalogó, al menos en mi centro, la opción de dieta de neutropenia. Pero sí es verdad que a los pacientes les damos una serie de recomendaciones, como por ejemplo son evitar alimentos muy pesados, evitar alimentos con picantes, evitar alimentos muy sazonados, evitar, por supuesto, alimentos totalmente crudos. Automáticamente al paciente se le quita de la dieta la alimentación con carne cruda, poco procesada o el famoso sushi, del famoso pescado sin elaborar, simplemente congelado, no solo por problemas con el tema de neutropenia, sino también por la cuestión de temas de digestión de esos alimentos. ¿Por qué decimos esto? Porque la neutropenia en sí no solo puede conllevar un factor de riesgo a nivel de infecciones, sino porque por sí mismo la neutropenia también puede provocar que se produzca una serie de mucositis en el paciente, que también va a llevar unas consecuencias a nivel de alimentación. Obviamente una mucositis a nivel de cavidad oral, esofagitis o a nivel gástrico puede provocar un trastorno en la alimentación con anorexia, diarrea, náusea o vómitos, que puede condicionar el estado de calidad de vida del paciente una vez que recibe una quimioterapia, que puede sufrir un efecto secundario como es la neutropenia. Yo creo que con estas píldoras que os he dado nos quedamos simplemente con atención al efecto secundario en cuanto a repercusión en el hemograma, la neutropenia, la bajada de neutrófilos por la consecuencia que puede tener a nivel infeccioso en los pacientes que reciben un ciclo de quimioterapia, muy especial a la situación de fiebre que pueda ocurrir entre ciclo y ciclo, que podría estar condicionada por una baja de defensa, en este caso de neutrófilos, y en el ámbito que estamos tocando hoy, qué repercusión puede tener esa neutropenia a nivel de alimentación, evitar alimentos que sean muy pesados, alimentos muy sazonados, muy condicionados, o alimentos muy salpimentados, ahumados, y sobre todo la alimentación con alimentos crudos y no procesados. Yo creo que hasta aquí una pequeña visión desde el punto de vista del médico hematólogo, y os devuelvo la pelota a vuestro tejado para que nos deis vuestro punto de vista. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy constructivo porque, bueno, muchas cosas que debemos de saber son las que nos has dicho. Así es que yo creo que ahora queda Loredana, que Loredana es también una máquina en todo lo que significa alimentación, nutrición, y no solo eso, sino que tiene muchos consejos que darnos. Así es que, Loredana, te toca la pelota que nos ha enviado el doctor. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. Pues en el taller de hoy vamos a dar a los pacientes oncohematológicos con neutropenia algunas recomendaciones dietéticas para realizar una dieta de alta seguridad alimentaria. Un poco ya nos ha adelantado el doctor algunas recomendaciones, pero vamos a ver algunas más a fondo. La dieta de seguridad alimentaria no es una dieta totalmente estéril, porque es verdad que las dietas estériles para neutropenia son muy poco palatables, pero sí que la dieta de seguridad alimentaria tiene como objetivo reducir al máximo los patógenos procedentes de los alimentos y bebidas. Para ello, lo que hace es evitar alimentos que pueden contener microorganismos y sigue unas pautas de manipulación y preparación de alimentos para conseguir lo que es la inocuidad de los alimentos que se consumen por las personas con un sistema inmunitario debilitado. Hay que tener especial cuidado al comprar, preparar y almacenar los alimentos, lo que permitirá reducir el riesgo de exposición a las bacterias y los microorganismos. Por tanto, las recomendaciones dietéticas no empiezan en la cocina, sino durante la compra. No se trata solo de comprar alimentos seguros, sino se trata también de mantenerlos seguros hasta llegar a comerlos. Entonces, el objetivo de esta dieta es, por tanto, de no hacer daño y de no empeorar la salud de los pacientes. Y vamos a pasar ahora a dar una serie de recomendaciones durante estas etapas, durante la compra, la manipulación y la preparación de alimentos. Si vamos a la compra, pues durante la compra de los alimentos, sobre todo de los alimentos congelados, estos se recomienda comprarlos durante la última etapa, durante los últimos minutos de la compra. Eso se hace para evitar mantenerlos mucho tiempo fuera del congelador y, si es posible, utilizar una bolsa de frío
y transferirlos a un congelador al llegar a casa tan pronto como sea posible. Si puede ser que estén menos de 1 hora fuera del congelador, mucho mejor. Además, no hay que permitir que se descongelen los alimentos congelados a menos que se vayan a cocinar o a comer justo de inmediato. Conviene además recordar no comprar productos con envases dañados o latas abolladas, y si se compran latas, pues es importante limpiar la parte superior de todas las latas y botellas antes de abrirlas y consumir el producto de dentro de la lata. Durante la compra hay que tomarnos nuestro tiempo para mirar las fechas de caducidad, para no comprar alimentos que estén caducados, pero sí es importante también mirar y entender las fechas de caducidad, por lo que hay que respetar tanto lo que es la indicación de consumir antes de, como la de consumir preferentemente antes de, que suele aparecer en algunos productos. Y por último, durante la compra, lo que hay que estar pendiente es de comprar alimentos envasados, pero no los que están en venta libre o a granel, como puede pasar con los chuches, con los frutos secos o con algunos cereales o harinas, ya que se pueden contaminar muy fácilmente. Llegados a casa, tenemos que almacenar estos alimentos en la nevera, en el congelador o en la despensa. Pues una vez realizada esta compra, para almacenar los alimentos, hay que respetar sobre todo la temperatura de la nevera e ir comprobándola de vez en cuando para asegurarnos que en la parte de temperatura del frigorífico se mantiene entre 0 y 5 grados centígrados y en el frigorífico por debajo de menos 18 o menos en el congelador. Al guardar los alimentos en el frigorífico hay que evitar el contacto entre los alimentos crudos y cocinados. Para acordarnos, como regla general, en la nevera siempre hay que mantener los alimentos cocinados por encima de los alimentos crudos, ya que tener en cuenta que los alimentos cocinados ya los consideramos preparados, ya listos para el consumo. Lo único que hacemos con ellos es sacarlos de la nevera y a lo mejor consumirlos calentándolos, pero los alimentos crudos se tienen que manipular. Entonces, por eso tienen que estar siempre los cocinados en la nevera por encima de los alimentos crudos. Se recomienda descongelar los alimentos en la nevera, nunca a temperatura ambiente. Y hay que colocarlos en recipientes con bordes que impiden que se derramen los jugos sobre otros alimentos. Y de esta manera lo que hacemos es evitar la contaminación cruzada entre los alimentos. También se pueden descongelar en agua fría o en el microondas. Pero hay que tener cuidado, ya que una vez descongelados los alimentos no se tienen que volver a congelar. Durante el almacenamiento, cuando llegamos a casa y hemos comprado huevos, se recomiendan que éstas se guarden ya directamente en la nevera en su caja original. Pasamos ya a la preparación de los alimentos y aquí es importante, antes de todo, el lavado de manos, antes de empezar a cocinar cualquier alimento. Es importante limpiar y desinfectar las tablas de cortar, los utensilios, los cubiertos, la vajilla, y si se va a utilizar el lavavajillas es una buena opción si se van a utilizar altas temperaturas. Hay que mantener limpias y desinfectadas todas las superficies donde se manipulen los alimentos. Y durante el cocinado de los alimentos es importante cocinarlo completamente. ¿Qué significa cocinar completamente los alimentos? Pues la temperatura en el medio de los alimentos debe estar por encima de 75 grados. ¿Cómo sabemos esto? Pues podemos utilizar un termómetro de cocina para verificar si los alimentos han llegado a esta temperatura. Hay que tener cuidado con las piezas grandes de carne, ya que necesitan más tiempo para cocinarse, ya que puede ser que el calor le cueste más penetrar hasta el centro del alimento, por lo que cuando lo estamos cocinando hay que ver que los jugos de la carne salen claros y que la carne ya se está cocinando bien.
Usar una cuchara diferente si vamos a probar alimentos que no están en el mismo punto de cocción, y también es preferible usar tablas de cortar diferentes para alimentos crudos y para los alimentos listos para comer. Aunque sí se pueden añadir durante la preparación pimienta u otras especias, es importante recordar no añadirlo justo al final, al terminar la preparación, ya que las especias son alimentos que pueden estar contaminados, y añadirlos al final significa que vamos a romper lo que es una buena cocción de un alimento, y metemos la pata justo al final al añadir la pimienta u otra especia. Y esto no es una recomendación de preparación, sino más bien de consumo, sino que hay que tener mucho cuidado en los puestos callejeros, o si se sirven alimentos en bandejas, en promoción, en los supermercados, en algún otro sitio, ya que no se recomienda consumir este tipo de alimentos al estar descubiertos y a lo mejor hayan estado mucho tiempo a temperatura ambiente. Por grupos de alimentos, a la hora de comer, tenemos varias categorías dentro de los grupos de alimentos. Entonces, voy a dar algunas pinceladas de lo que son alimentos a evitar y lo que son los alimentos que sí se recomiendan. Entonces, dentro del grupo de carnes, pescados y huevos, a la hora de comer, tanto en casa como fuera de casa, se recomienda evitar el consumo de todas las carnes poco cocinadas o crudas, como por ejemplo puede ser el carpaccio, o pescados crudos como las anchoas, las sardinas o parcialmente cocidas, incluso el caviar, el sashimi, el sushi o el ceviche. Hay que evitar comprar carnes ahumadas o en salazón, o las salchichas o los embutidos que no hayan sido pasteurizados. Esta es la palabra clave de hoy: cocinados o pasteurizados. Tampoco hay que consumir embutidos al corte, ya que no están envasados. Tampoco se recomienda consumir pescados ahumados en escabeche o boquerones en vinagre. Entonces, con todas estas limitaciones de evitar o no recomendaciones, vamos a ver qué es lo que sí se puede consumir del grupo de carnes, pescados y huevos. Pues sí se pueden tomar las carnes de ternera, de cerdo, de ave y pescados bien cocinados. La palabra clave: bien cocinados. También podemos consumir embutidos cocidos y envasados industrialmente. El jamón serrano o otro tipo de embutidos curados hay que pasarlos por la plancha, pero sí, también se pueden consumir. Y los mariscos de concha se tienen que cocinar hasta que la concha se abra. También se pueden consumir productos enlatados de uso individual, como las conservas de atún o sardinas. En el caso de los huevos, hay que evitar el consumo de huevo crudo, tanto en salsa como mayonesa casera, como cualquier tipo de receta que tenga huevo poco cocinado. Sí se puede tomar huevo bien cocinado y sustitutos pasteurizados. Pasando al grupo de lácteos y derivados, recordar evitar el consumo de lácteos sin pasteurizar, los quesos azules con hongos o blandos de corteza endurecidas, como puede ser el queso azul, el Roquefort o el Cabrales, los yogures enriquecidos con bifidobacterias. Sí se pueden tomar leche, yogures y quesos pasteurizados o esterilizados UHT. También leche condensada en polvo o cremas de leche y nata líquida cocinada. Del grupo de frutas, verduras y hortalizas, tenemos una serie de recomendaciones para tener cuidado, sobre todo en las que tienen visiblemente daños, o las que estén con moho, o simplemente que no tengan la piel entera. Entonces hay que desechar todas las verduras magulladas o visiblemente dañadas, así como las que están en vinagre o encurtidos, como los pepinillos o cebolletas en vinagre, y también los frutos secos crudos. Consumir la fruta sin piel, es decir, la piel hay que quitarla, y hay que quitar una capa bastante gorda de lo que es la piel de la fruta, y hay que eliminar la que presente moho o lo que no tenga la piel intacta.
Las frutas pequeñas, las que son difíciles de lavar, como les pasa a las moras, a las fresas, a las uvas, es mejor tomarlas envasadas o en almíbar. Cuidado con el zumo de fruta recién exprimido sin pasteurizar. Y antes de cortar la fruta, sobre todo ahora que viene el verano, hay que lavar la piel de la fruta que tiene una piel muy gruesa, como le puede pasar a la sandía o al melón. Sí se pueden consumir las frutas, verduras y hortalizas bien cocinadas o crudas, pero bien lavadas. Es decir, para lavarlas se puede utilizar lejía alimentaria, una cucharada de café por 1 litro de agua durante unos 30 minutos y posteriormente hay que enjuagarlas bien y se pueden consumir. En el caso de las legumbres, hay que evitar aquellas que no estén cocinadas o legumbres frescas. También hay que evitar el tempe, los productos de miso, el tofu, que está a medio cocer, o crudos. Sí podemos tomar del grupo de las legumbres, todas las legumbres que están cocinadas a una temperatura alta. Del grupo de pan y cereales hay que tener cuidado con la levadura de cerveza semicruda o cruda, con los productos rellenos con crema que puedan contener huevo crudo y también las empanadillas rellenas hechas fuera de casa que tampoco son recomendables. Sí se pueden consumir todo tipo de pan y cereales, como el arroz, la pasta, la quinoa y otro tipo de cereales, mientras estén bien cocinados. Por tanto, para resumir esta sesión, la palabra clave de hoy, hay 2 palabras claves, cocinar o pasteurizar. Tener en cuenta que en los pacientes oncológicos y oncomatológicos siempre intentamos, como dietistas nutricionistas, que el abanico de opciones alimentarias sea muy amplio. Es decir, para evitar la falta de apetito o muchas veces la desnutrición de estos pacientes. Pero en este caso es muy importante cuidar la seguridad alimentaria de estas dietas, ya que, como he dicho al principio, es importante que estas dietas no hagan daño y que prevengan otro tipo de daños que pueden hacer al paciente. Entonces, vamos a quedarnos en la zona segura y vamos a recomendar siempre alimentos que estamos al 100% seguros de que se pueden consumir, porque solo con un alimento mal elegido puede hacer que todo nuestro esfuerzo haya sido en vano, aunque hayamos hecho la dieta muy bien. Y dados estos consejos nutricionales, lo que vamos a hacer es pasar con Sergio a ver qué es lo que nos va a preparar hoy. Bueno, pues tela, porque has dado un montón de información. Estaba aquí ojiplático, porque la verdad es que todo lo que has dicho, pero hay un hilo conductor que me ha venido muy bien, Loredana, y es, no sé, José Manuel y Loredana, es el hilo conductor. Para mí habéis hablado de una cosa muy clave en los dos, y es la temperatura, es decir, cómo trato los alimentos, porque sí que hay alimentos que no puedo, porque por ejemplo un queso azul que está lleno de moho, que ya por sí no puede ser lógico y no lo voy a calentar, pero date cuenta que el hilo conductor que has marcado es siempre la temperatura, porque has dicho una cosa que para mí, y en la cocina eso lo llevamos a rajatabla. Mira que hemos hablado de temas, pero yo creo que este tema es el que más respetamos en la cocina, y es la sanidad, la salubridad de los alimentos, porque además quería preparar unos alimentos concretos para que tú me dijeras, no, eso no puede ser, y yo ver de qué manera los puedo hacer accesibles y adecuados a lo que estábamos hablando. Porque claro, yo os digo cosas, claro, hay algo que lo podemos cocinar, como por ejemplo pueden ser unos garbanzos. Yo tengo aquí unos garbanzos que he hecho hervidos, que están súper tiernitas, mis manos están limpias, súper tiernitos, que han cocido mucho, pero claro, este garbanzo ya estuvo a temperatura hace tiempo, ahora ya no está a temperatura. Es decir, todo lo que haga tengo que elevarlo a una temperatura, y sobre todo, y muy importante, yo creo que es mantener esa temperatura, porque, y ya le voy a explicar una cosa, es muy habitual que yo haga algo de guisote, deje el guisote hecho y a última hora lo dejo que se enfríe encima de una sartén. Si yo dejo que esto se enfríe encima de una mesa y esto coge a lo mejor 45 grados, 38 grados, eso es extremadamente peligroso a la hora de consumirlo, ¿no, Loredana? Eso sería también mucho riesgo, porque dice, no, si yo ya lo subí a 75 grados. El problema no es que lo hayas subido, es que lo mantengas y te lo comas en el estado más caliente que puedas para evitar esa intoxicación nueva, ¿no?
Claro, de eso se trata. No se trata solamente de cocinar los alimentos y olvidarlos encima de la mesa de la cocina, sino cocinarlos y comerlos en ese momento. Y si no se van a consumir, hay que guardarlos en la nevera y no dejarlos nunca más de 2 horas para que se enfríen fuera de la nevera, porque si no, hay que desecharlos. Además, qué importante eso. Mira, nosotros en la cocina siempre además tenemos una máxima, nunca jamás dejamos nada fuera de la nevera. Porque claro, la gente dice, no, es que meter los alimentos calientes en la nevera no es bueno. Lo que no es bueno es para la nevera, pero para el producto sí que es muy bueno. De hecho, los abatidores de temperatura es meter productos calientes en un frigorífico muy salvaje para que lo baje de temperatura. Yo creo que lo principal está que el alimento no esté en ningún momento, ¿no?, que pase de los 75 a los, digamos, los 35, que en este espacio de temperatura, que no estén ahí mucho tiempo, porque precisamente es el riesgo que tenemos de contaminaciones, de 50.000 cosas, porque efectivamente cuando decís todo eso puede ser como bastante peligroso. Yo proponía, mira, fíjate lo que vamos a hacer hoy, el plato que vamos a hacer hoy, no os fijéis en el plato siquiera, el plato no es importante. Lo que vamos a hacer hoy no es importante. Lo que quería que viéramos era productos. Por ejemplo, yo tengo aquí cebolla morada, tengo un poco de ajo. O sea, yo voy a hacer algo y que le voy a intentar mantener la temperatura. Tengo judías verdes, tengo tomates. O sea, voy a hacer algo en el cual voy a intentar subirlo de temperatura sin estropear el sabor, sin estropear el producto. Así que vamos a ir haciendo cosas, voy a empezar y voy a ir hablando. Claro, cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, cualquier tipo de sofrito, Loredana, ahí entra en parte el aceite. El aceite sí que sube de temperatura, porque el aceite sí que sube a 160, 170 grados. No tengo ningún tipo de problema en eso. O sea, cualquier tipo de sofrito está bien, siempre y cuando no lo enfríe. En el momento en el que lo enfríe sería cuando empiezan a venir los problemas. Por eso yo creo que es importante lo que has dicho, Loredana, de la temperatura. Y José Manuel, me has hablado de un montón de productos. Lógicamente, esos productos que podemos evitar o que no podemos evitar, claro, son los que tenemos que utilizar o no. Que bueno, que es lo que vamos a ir haciendo. Y te comentaba eso, Loredana. Entonces, yo, por ejemplo, empiezo con un sofrito que aquí no hay ningún tipo de problema. Por ejemplo, evitaríamos en cualquier caso, dime si me equivoco, Loredana, evitaríamos en cualquier caso el que yo utilizase, por ejemplo, el típico ajo perejil que trituro para echárselo en una sepia, claro, porque lógicamente eso no va a subir de temperatura. Es decir, solo vamos a utilizar, voy a coger este ajito, lo vamos a echar dentro, solo vamos a utilizar aquellas cosas que son las que se elevan de temperatura. Fijaros lo que estoy haciendo para no tocar el producto. O sea, yo todo lo estoy haciendo con espátulas, no es porque no tenga limpias las manos, es que cuanto más evite, mejor. Entonces esto se va a ir haciendo aquí. Vale, y ahora vamos a picar un poquito de cebolla. Vale, si yo pico cebolla, tengo dos opciones. Una, la pico en trozos grandes, dos, la pico en trozos pequeños. ¿Por qué quiero picarla en trozos pequeños? Precisamente para que esa temperatura llegue mucho más fácil al interior. Y simplemente, pues eso, la vamos a picar en trozos pequeños. Vale. Podríamos haber hecho perfectamente, a lo mejor, unos trozos de cebolla infinitamente más grandes. Voy a evitar tocar en lo posible el producto, ¿vale? Voy a intentar tocarlo en lo posible el producto, porque no quiero, lo que os comentaba, no quiero que tocarlo con la mano. ¿Veis? Vamos haciendo el ajo, voy a ir haciendo la cebolla, y todo esto lo vamos a ir simplemente haciendo este sofrito. ¿Por qué? Porque también me importa mucho el tema del sabor. Entonces, lógicamente, si yo quiero que algo sepa rico, voy a tener que hacerlo de esta manera. Loredana, sabemos que hay muchos alimentos que a 85 grados, a 75 grados, perdón, a 75 grados ya no están tan jugosos por dentro. Ya ves, un pescado tal, pero prima la seguridad a otro tipo de cosas. Entonces, ¿qué trucos tengo yo para hacer que un pescado que lo voy a dejar ligeramente más seco, que lo deje un poquito más jugoso? También lo vamos a hacer. Empleamos papel de usar y tirar, mejor que bayetas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa con las bayetas? Sí, totalmente. Están sucias desde el principio. Sí, papel, es un papel... A ver, estas tablas las ponemos con agua y lejía todos los días, que sabemos que para dejar todas las cosas que se queden bastante limpias, lo que hacemos es poner una bayeta sobre la tabla
echar agua y lejía y lo dejamos ahí todo el día. O sea, todo el día, toda la noche. Y cuando llegamos al día siguiente lo lavamos en lavavajillas a 85 grados. De esa manera te aseguras de que todo esté siempre súper limpio. O sea que sería una manera fácil de dejarlo. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? ¿Has vuelto? Hola, buenas, Sergio. ¡Qué hambre! Hombre, a ver, escucha, nosotros estábamos hablando aquí, tienen la suerte de estar en Granada, que en Granada se come muy bien y se tapea muy bien, que lo sabemos bien. Y hoy estamos hablando simplemente, José Manuel, de las temperaturas, que fíjate qué importantes son las temperaturas cuando hablaban Loredana y José Manuel de la pasteurización, que es la seguridad alimentaria por excelencia, ¿no? Pero no todo es seguro en el momento en el que yo lo enfrío, lo pongo, puede ser que haya estado pasteurizado, pero luego puede tener bastante bacteria. De hecho, en la cocina, nosotros nos dedicamos a muchas cosas, entre ellas producimos comida para otra gente. ¿Y qué es lo que hacemos? Hacemos incluso análisis del aire. O sea, nosotros ponemos una especie de muestras que ponemos en el aire, los dejamos 10 minutos porque, curiosamente, en el aire hay muchas cosas. O sea que yo decía lo de la temperatura porque una cosa es que yo lo haga, que lo cocine, que esté dietéticamente, o sea, que esté sanitariamente correcto, pero en el momento que pierde temperatura empieza a tener problemas. Judías verdes, las he lavado con lejía alimentaria. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con estas judías? Una vez lavadas y limpias y secas, lo que voy a hacer es cortarlas y las voy a elevar de temperatura, como bien decías tú, Loredana, porque lo que yo necesito es que estas judías se eleven mucho de temperatura. Igual, si corto pedazos grandes, me va a costar más. Pero mirad lo que vamos a hacer. Vamos a hacer como una especie de, como un pisto, ¿vale? Como una especie de ratatouille, un salteadito que sé seguro que va a coger la temperatura en 0, ahí. ¿Veis? La vamos cortando y de esta manera vamos a tener con facilidad esa temperatura y esa seguridad alimentaria que es la que buscamos. Pero vuelta a lo mismo, si tú no eres capaz de comerte esto recién hecho, más vale que no lo hagas así solo, porque no es suficiente. O sea, nosotros queremos hacerlo y comérnoslo con temperatura. Ahora os voy a enseñar un truco, porque las cosas sólidas enseguida pierden la temperatura. Entonces vamos a ver de qué manera no pierde tanto la temperatura. Mirad, dejáis que se dore un poquito la cebollita, porque va a subir bastante el color. Y lo que vamos a hacer es ponerle las judías verdes para adentro. Ahí. Igual, quería poner los garbanzos, por lo que me decías, que hay muchas cosas que nosotros las tenemos y que ya han estado cocidas, pero claro, un garbanzo ha estado cocido, además bastante tiempo, ha estado más de 45 minutos cociéndose en una olla express. A ver, más pasteurizado y más estanco que sale el garbanzo no hay nada en el mundo, pero esto ya no es el garbanzo original, aquel que cocimos en su día. Este garbanzo ya lo he enfriado y ahora ya no está a 65 grados, es decir, que esté pasteurizado no quiere decir que ahora mismo este garbanzo sea seguro. Este garbanzo tengo que cogerlo y volverlo a pasteurizar, digamos, o darle temperatura para que estuviese más seguro. ¿Eso es así, Loredana? ¿Cómo lo ves? Sí, desde luego, no hay que dar por hecho que por haberlo cocinado hace ya un par de horas está listo para el consumo ahora mismo, porque es verdad que ya ha bajado de la temperatura que queríamos que tenga. Entonces, claro, parece que volvemos a hacer lo mismo, pero sí, hay que volverlos a cocinar. Y en este caso, y me parece muy bien lo que estás haciendo, y me gusta la variedad de verduras que has elegido, ya que muchas veces nos pasa, sobre todo cuando nos referimos a las frutas, verduras y hortalizas, ya que estos alimentos los tenemos en mente como listos para el consumo. Siempre, yo creo que la sociedad también nos ha dado la idea de que las frutas las compras, las lavas y te las comes. Y las verduras igual, intentan ser lo menos manipulados posibles. Lo que pasa es que en este caso nosotros decimos justo lo contrario, que se tienen que procesar y cocinar mucho antes de comerlos, no se pueden comer tal cual. Entonces parece que da mucha pereza de cocinar las frutas o de cocinar las verduras antes de comerlos. Y realmente no es así, porque las verduras ganan mucho en sabor cuando los cocinamos. Mira, por ejemplo, esto, Loredana, esto ha cogido temperatura. ¿Veis? Esto ya está a 92 grados, no sé si lo veis, 80 y pico, depende de lo que sea.
pero ha cogido temperatura, pero claro, la temperatura es como muy volátil. Esta temperatura, ahora mismo tenemos esto aquí que estaría, digamos, estanco, inocuo, esto me vale, me viene bien, pero claro, no es suficiente, porque esto pasa el tiempo como muy deprisa. Vamos a hacer un error común, voy a hacer un error común para que veáis de qué manera lo podemos solucionar. Vamos a ver que esto, por ejemplo, yo lo voy a sacar, lo voy a dejar por aquí. A ver, ya vuelvo. Yo esto, por ejemplo, muy habitual. Venga, chicos, vamos a cenar. Sí, ahora voy, estamos no sé qué. Bueno, venga, ya lo dejo aquí, ahora cuando eso cenamos. En el momento en que yo dejo esto ahí y se está enfriando, tenemos ya un pequeño problema. Trucos para que podamos hacerlo. Lo primero, las cosas hay que taparlas, ¿vale? Porque en el ambiente hay de todo. Y lo segundo, vamos a ver de qué manera vuelvo yo a elevar eso de temperatura sin que se quede demasiado low de sabor, que no tenga sabor, que no se quede demasiado tostado y sobre todo muy importante que la verdura en sí, que contiene bastante agua, que no la pierda. Porque si queda eso seco como el ojo perico, pues tampoco molaría. O sea, será una comida segura, pero tampoco será una comida muy gastronómica. Entonces vamos a intentar que las cosas lo sean. Porque yo quería hacer más cosas. Mira, tengo aquí lo que tú has dicho que no deberíamos de hacer. O sea, claro, tengo un salmón marinado. Tú dirías, tormenta, no quiero esto. ¿Por qué? Es lógico, porque esto es un salmón que ha estado en sal y azúcar, se ha curado, pero no está cocinado del todo. Es decir, no porque sea un salmón marinado está curado del todo. Pero ¿por qué no voy a poder utilizarlo si lo elevo de temperatura? O sea, lo que tengo que hacer es elevarlo de temperatura. Vamos a ver de qué manera soy capaz de elevar esto de temperatura, hacerlo correctamente, sin que tenga yo problemas o riesgos, digamos, para mi salud, ¿no? Entonces vamos a ver cómo yo pongo aquí este salmón. ¿Vale? Todo tiene que estar siempre súper limpio. Además es una cosa que me gusta mucho, porque en la cocina sí que es cierto que hemos hecho esto toda la vida. O sea, en la cocina se ha utilizado mucho todo muy limpito. Y como has dicho, tablas diferentes. Siempre hemos tenido 100 tipos de tablas diferentes dependiendo de lo que vayamos a cortar. Porque efectivamente yo nunca cortaría un pescado sobre una madera. Jamás lo haría. Y jamás lo haría con el mismo cuchillo que he cortado la verdura. Tenemos un cuchillo que solo y expresamente está para el salmón. Es decir, para el salmoneo, para el pescado. En este caso, yo por ejemplo digo, este salmón que está bastante hecho, pero está bastante hecho de curado, no está bastante hecho de temperatura. Y lo que queremos es una pasteurización, ¿no? Lo que queremos es que se cocine, porque lo que no quiero es que, aunque esto esté muy rico, que alguien tenga luego un problema. Entonces, mirad, vamos a hacerlo de dos maneras diferentes. Voy a hacer una pieza, ¿vale? Que va a ser esta, y esto lo vamos a hacer en dados. Vamos a ver de qué manera sí que es cierto que los trozos pequeños, curiosamente, cogen más temperatura. Vamos a ir de aquí. Los trozos pequeños cogen más temperatura y eso es muy bueno. Tenemos que ver una cosa, fijaros en todo lo que nos podemos fijar en la comida china. Los chinos utilizan las temperaturas muy altas, pero muy poco tiempo. Y todas las cosas suelen coger esa temperatura, siempre y cuando lo trocees de la manera adecuada. ¿Habéis hablado de las piezas grandes? Yo no puedo hacer una pieza grande. Por ejemplo, me daría mucho miedo asar un pavo entero, por ejemplo, para esto, porque un pavo entero, si no se hace perfectamente, tengo problemas seguros. Además, las aves siempre suelen dar eso. Habéis hablado de los huevos. El huevo es muy poroso. El huevo tengo muchos problemas. Hay gente, que yo no lo recomiendo, que por un exceso de higiene lava los huevos. Y no hay cosa peor que lavar un huevo, porque el huevo es poroso. Si tú lo lavas, precisamente le estás metiendo todo lo chungo, va para adentro. O sea, un huevo no se lava, el huevo lo abres y lo quitas. Es muchas veces, ahora sí eso lo hago, que tengo ahí huevos. Si cuando tienes que separar yemas de claras, lo habitual que es romper el huevo y con la propia cáscara separas la clara de la yema. No hagas eso. Toda la clara está bañando, o la yema está bañando la cáscara. Y la cáscara todos sabemos por dónde salen las gallinas. Es decir, no queremos que nuestra clara pase por ese sitio. O sea, que es más seguro que te lo hagas en la mano y que caiga la yema y la clara con tus manos limpias que hacerlo de esa otra manera. Y luego a la hora de cocinarlo, también tendríamos que cocinarlo. Vamos a ir un poquito a lo que sería el salmón. Yo tengo aquí puesto una sartén, que la tengo fuertecita, y como esto ya tiene, el salmón tiene mucha grasa, yo no voy a ponerle aceite. Lo que sí que voy a hacer es ponerlo para que se vaya cocinando. Vamos a poner aquí los dados y voy a poner también esta otra pieza pequeña, esto a lavar, para que suba de temperatura. En la cocina siempre tenemos termómetros. Ahora se ve porque te miden las muñecas y te miden la frente.
Los hemos utilizado toda la vida precisamente para lo que tú has dicho, Loredana, y lo que has dicho, José Manuel. Necesitamos siempre medir temperaturas. El que no mida temperaturas en la cocina tiene un problema, porque todo funciona por temperaturas. Y al igual que nosotros ahora nuestro aparatejo, José Manuel, que supongo que tú en laboratorio lo habrás usado 1000 veces, que son los Runner, cocedores de baja temperatura. Eso es un material de laboratorio, lo hemos sacado nosotros de la medicina y de la química. O sea que lo hemos utilizado. No podría utilizarlo, por ejemplo, si tuviese que hacer una dieta de este estilo, porque no voy a utilizar altas temperaturas. Voy a tratar muy bien el producto, pero no voy a hacer lo que necesito hacer. Mirad lo que va a pasar aquí con esto. ¿Vale? Yo le voy a ir dando la vuelta y fijaros que este salmón, aunque estaba marinado, no me importa, lo voy a tratar como si fuera un pescado crudo. Y lo que le voy a hacer es darle la temperatura adecuada a la necesidad que tenemos en este caso, que es mínimo 75 grados. Claro, Loredana, has hablado de 75 grados, pero para mí lo más importante no es alcanzar 75 grados, es mantener 75 grados. Y por eso estaba aquí martirizando a esto, por esta razón, porque yo mido ahora aquí, y aquí esto ha bajado a 42 grados. No sé si lo veis. No sé si lo veis aquí. Bueno, ha bajado bastante de temperatura, ¿vale? Ha bajado esto a 48, está bajando significativamente de temperatura. Y esto es sencillamente porque lo estoy dejando que repose. Aquí está el riesgo. Aquí está el riesgo. Lo hemos cocinado y piensas que ya está inocuo. No, aquí está el riesgo. Que está reposando sin la temperatura. Tendríamos que dejarlo con su temperatura. ¿Veis? Aquí vamos. Esto tiene 108, 109 grados. Porque el salmón tiene grasa. Otra cosa es temperatura corazón. La temperatura corazón es otro rollo. ¿Veis? Esto aquí coge temperatura porque hay grasa. Tiene 123 grados. Pero el problema no está ahí. El problema está en que el corazón es lo que no coge la temperatura. Bien, para eso tenemos otro tipo de termómetros, pero yo sé que si tiene el exterior a 120 y tantos grados y el grosor es mínimo, seguro que lo va a coger. Bien, esto hasta aquí todo bien. No lo pondría nunca, no lo pondría esto nunca si estuviese frío. Vamos a ver cómo reconducimos nuestra receta, por lo mismo que hemos dicho antes, porque lo que yo no puedo hacer es cocinar algo y olvidarme. También me has hablado del jengibre, por ejemplo, no le iría mal, ¿no? ¿O sí? Loredana, no, pero vamos a ver cómo lo usamos. Claro, el tema está que yo para usarlo esto lo que haría sería cortar una micro cantidad, ¿vale? Que puede ser una micro cantidad, pero es un rollo para que le dé un poquito de sabor, que le vamos a poner, pero lo que vamos a hacer es, precisamente, le voy a echar muy poquito, ¿eh? Le vamos a echar solo este poquito, pero lógicamente lo voy a poner aquí y ahora veréis cómo lo vamos a levantar de temperatura. Porque, claro, yo necesito que esto se levante de temperatura, al igual que estos tomatitos cherries, que están súper lavados, ¿vale? Entonces vamos a cogerlos y los voy a partir a la mitad porque el tomate cherry también quería que vieseis que también es bastante complicado. Y es complicado porque el cherry tiene mucha cantidad de agua. ¿De qué manera yo le transporto adentro, al interior del cherry, le transporto la temperatura? Porque claro, un cherry no es ni malo ni bueno, es simplemente si tiene una temperatura que no es la adecuada, pues no me gusta. Pues mirad cómo lo vamos a hacer. Yo esto aquí le doy un poquito de caña y veniros para acá. Yo le puedo echar una pizca de harina porque la harina va a hacer que yo ligue una salsa y que se eleve de temperatura. Y aparte de que se eleva de temperatura, sé seguro que me va a mantener un poquito más la temperatura en el tiempo, ¿vale? Nosotros esto lo ligamos, ¿vale? La harina lo que está haciendo ahora mismo es absorber la grasa, la poquita grasa que había. Pero ahora aquí el tomate, por ejemplo, tiene una temperatura bien diferente al resto, porque el tomate lo acabo de echar. Gran error en lo de echar las cosas al final, pero, o sea, en diferentes tiempos. Pero por eso digo que os voy a enseñar un truquillo para que veamos cómo podemos homogeneizar toda esa temperatura y hacerlo más correcto. Hablabas de la pimienta, échala con tiempo. Pues Sergio la echa con tiempo. Un poquito de pimienta, no para que pique. La pimienta no se inventó para que pique, sino lo que hace es un potenciador del sabor, al igual que la sal, que le voy a poner un poquito. La sal no es para que estén salados los guisos, está para que suban de saborcito, ¿vale? Y eso es un poco lo que consiste. Y mirad lo que vamos a hacer. Tengo aquí un poquito de caldito, que le ponemos un poquito de caldito. Y mirad, lo que yo hago es hacer una especie de cremita, ¿vale? Un poquito más.
¿vale? Echamos un poquito de caldo, le podemos echar lo que tú quieras, pero fijaros lo que pasa aquí. Aquí en este momento de que el agua empieza a evaporarse, la cremita se hace, me mantiene significativamente esa temperatura, que es lo que yo quiero, que me mantenga la temperatura o incluso que la suba. Bien, este sería el momento de emplatar. Este sería el momento de emplatar. Yo no puedo esperar a quitar esto de aquí y emplatarlo al cabo de un segundo, ¿vale? Tenemos un problema y cada problema tiene una solución. Entonces, yo ya tengo esto que ha subido de temperatura, me conserva la temperatura porque está cremosote, porque está bastante cremosote, y mientras tanto lo que hago es volver a poner este pescado, ¿vale? Porque lo que yo quiero es que vuelva a coger la temperatura. Si lo midiésemos en el plato, que es donde hay que medir las temperaturas, fijaros, si lo medimos en el plato, tengo que observar que tenga una temperatura, ¿veis? Mínimo tiene que tener 72, 75, que es lo que tiene aquí. No sé si lo veis. Tiene una temperatura de unos 75 grados, pero claro, unos 75 grados y lo acabo de echar. Lógicamente, si lo miro aquí, sé yo que se va a 99 grados. Pero estos 99 grados no son reales. Esos son los 99 grados que tiene la comida en la sartén. Tengo que ver que eso tenga otra temperatura. Y ahora mirad aquí. Pasa 3/4 de lo mismo. Yo le he dado un buen golpe de calor para que esté bien caliente y lo que hago es emplatar. Automáticamente debería de comerme esta comida. ¿Por qué? Porque este salmón que en principio no lo podía tomar, lo he elevado de temperatura. Porque ese tomate lo he puesto con una especie de cremita que lo he elevado de temperatura. Y lo que he conseguido es que todo se eleve de temperatura. En la temperatura digamos que está un poco el kit de la cuestión. Lo que no puedo hacer es elevar una cosa de temperatura y luego dejar que se pase. Porque no puedo hacer que se eleve de temperatura y luego pasarlo. No podría hacer eso. Tenemos que cocinarlo y tenemos que servirlo inmediatamente. Y de esa manera vamos a evitar un montón de problemas. Todo aquello que yo no sea capaz de consumir, es decir, este poquito que hay aquí, no lo dejo ahí y lo guardo después. Sería lo primero. Esto lo guardo en un tupper que esté perfectamente limpio, a ser posible de cristal, bien limpio. Lo pongo, lo guardo y lo pongo en la nevera. No es malo para el alimento, es malo para la nevera. Claro, si yo meto 10 litros de caldo caliente en una nevera, todos los productos que hay en la nevera sufren esa elevación de temperatura. ¿Pero qué es lo que tenemos que hacer? Pues siempre, pues poner agua con hielo. Pongo un baño María, pero de agua con hielo, y le enfrío lo más deprisa posible. Cuando yo enfrío un alimento lo más deprisa posible, paso por la temperatura de riesgo, la paso muy deprisa. Lo que tengo que hacer es bajar de esa temperatura de riesgo muy deprisa, no dejarlo ahí. Yo esto lo dejo ahora, me voy a cenar y digo, luego lo recojo. Esta comida no sería útil para este tipo de personas. Esa comida ya no es, no la puedo utilizar, no es servible. En las cocinas tampoco las utilizamos, porque toda la comida que está reposando sobre una mesa sin que se enfríe, no la consideramos que sea válida. No sé si os he ayudado un poco con esto. Se ha hablado de temperaturas, hemos hablado de maneras de elaboraciones, frutas. Pensar que todas las frutas, qué cantidad de cosas podemos hacer. No os compliquéis a veces mucho la vida. Si veis que hay algo que os puede dar algún problema, fijaros la temperatura tan intensa que le da el microondas a según qué tipo de cosas. ¿Por qué no vamos a utilizar el microondas, por ejemplo, para asar una manzana muy deprisa, que se coja mucha temperatura y enseguida utilizarla? Y lógicamente las cosas hay que lavarlas. No todo lavándolo solucionamos los problemas, pero hay que lavar las cosas. Por otro lado, hay que cocinarlas adecuadamente y sobre todo hay que respetar las temperaturas. Si respetamos las temperaturas, no tendremos nunca ningún tipo de problema. Loredana, no sé si, y José Manuel, no sé si he hablado un poco de las cosas que queríamos hacer. No sé si podríamos hacer más cosas o no, porque fijaros, yo tenía puesto un encurtido aquí, que sé que los encurtidos, Loredana, háblame tú de los encurtidos. Los he visto ahí y estaba esperando el momento a ver si los utilizabas, si no los Te utilizabas. explico. Un encurtido nunca jamás ha subido una temperatura. O sea, podríamos tener algún problema de bacterias. Sí que es cierto que le cambio el pH al líquido porque es vinagre y en teoría es una manera de conservar, pero no he inhibido nada. Pero es que este encurtido está pasteurizado, es decir, yo lo he subido hasta 68 grados, lo he tenido media hora y luego lo he enfriado bruscamente. Y eso es esto. Es decir, yo tengo pasteurizado
estos encurtidos. Es una manera también de hacer las cosas seguras. Pensar que las conservas de tomate, esas que hacía tu madre en el campo, es una cosa que está muy pasteurizada, porque servía bastante. Servía ese bote, hervía y hervía. O sea, es decir, nosotros tenemos a veces cosas de alimentación que es bastante rico, que están pasteurizadas. Eso sí, en el momento que tú abres este bote y está pasteurizado, tenemos ya el problema. Si tú lo dejas encima de una mesa porque haces una ensaladilla de tomate con tu bacalao, o haces un remojón granaíno, José Manuel, que está buenísimo, de la muerte, pero tú lo dejas encima de una mesa y te vas a dar un baño en la piscina y sales y revoloteas las moscas y tal, por muy pasteurizado que hubiera estado ese tomate, ya no es un alimento seguro. O sea que no solo tenemos que partir, como decía Loredana, de una buena compra saludable y que sea buena para ti, sino que encima luego hay que tratar los alimentos como se deben, correctamente, temperaturas, tiempos. Pensar que los trozos, no me pongas un trozo muy grande de nada, porque es muy difícil de que llegue a 75. Se va a quedar achicharrado y seco como el ojo perico la parte exterior para que lleguen 75 grados adentro. O sea, el formato en el cual tú cocinas también es muy importante. O sea, que temperatura, formatos y una cosa que es lo que estamos hablando, corrección a la hora de hacerlo. Lo hago y me lo como, no espero. José Manuel, dinos algo. Y la temperatura a la inversa. Y el congelado obligatorio de esa etapa que me has dicho antes de los boquerones en vinagre con las patatitas fritas de nuestros bares, que hay gente que le pirra. Dinos un poco sobre esa temperatura a la inversa, el congelado obligatorio. El congelado está muy bien. Yo siempre digo que el congelado deberíamos, como es bueno ese congelado, nosotros deberíamos de comprar a veces ya el pescado congelado, pero José Manuel, ahí ha dado en el quid de la cuestión que discutimos incluso con la ministra de Agricultura hace unos años, y era que si nos obligan, por ejemplo, a congelar el pescado, ¿por qué no podemos comprar un buen pescado de calidad ultra congelado a menos 70 grados? Porque nosotros en casa no tenemos nadie congeladores de menos 70. Debería de ser también una oferta que hubiese, como bien dices, de pescados congelados a menos 70 grados, porque yo lo pagaría gustosamente, porque sé que al descongelarlo correctamente tengo un pescado que es más seguro y encima está fresco, porque se ha sido congelado, ultra congelado. Eso es buenísimo de la muerte. Pero eso todavía yo creo que es una cosa que nos queda pendiente, que ya se hace en algunos países como Japón, pero que aquí no lo tenemos, pero que tendríamos que tenerlo, porque eso sería, Loredana, también una manera de seguridad alimentaria en la compra. O sea, eso sería perfecto, ¿no? Si luego yo trato el producto con corrección a la temperatura que tengo que hacerlo, no me salto ningún límite, respeto las normas higiénicas, no lo toqueteo las cosas y lo hago bien, estamos comiendo saludablemente. De hecho, según estabais hablando, yo no estaba pensando en que fuese esto una comida adecuada para un núcleo de personas. Esta es la comida adecuada para todo el mundo. O sea, la seguridad alimentaria de la que estamos hablando ahora mismo, eso debería ser regla y ley en todos los restaurantes, que lo es en muchos, porque los conozco a muchos, y debería ser regla y ley en todas las casas. ¿Cuántas veces no se ha comido algo que haces y lo dejas encima de la mesa, te lo comes al día siguiente? Las típicas, a mí me encantan las croquetas, mi madre las dejaba en el horno y me las comía al día siguiente, estaban buenísimas. Están buenas, si no hay ningún problema. Claro, si hubiera algún problema, pues a lo mejor te sienta mal y no sabes a qué achacarlo, porque nunca lo vas a achacar a la comida de tu madre. Mi madre es santa, mi madre cocina como los ángeles, revolotea por la cocina. Pero claro, hay veces que no tenemos las medidas higiénico-sanitarias incluso en las casas, porque no las conocemos. O sea que quizás el desconocimiento también es importante. Por eso todo lo que habéis dicho ahí, hoy me ha puesto súper happy, porque he visto y me he dado cuenta de que lo que decís es lo que tiene que ser para todas las personas. Tenemos que comer saludablemente. Hablabas de, por ejemplo, comida fast food. A ver, yo quiero que si me ponen una hamburguesa, aunque esté sequísima, ¿vale? Que me chupe la sangre la hamburguesa, pero quiero que sea segura. Quiero que sea segura. Quiero que ese pan esté bien caliente, bien manipulado, porque ese pan no se va a elevar de temperatura. Y aquí estás poniendo mi hamburguesa. A lo mejor la hamburguesa sí que tiene la seguridad alimentaria, pero no el pan, ni la lechuga que me estás poniendo. O sea que luego también las cosas han de ser correctas. Y por eso hay normas de higiene, por eso hay inspecciones sanitarias y por eso hay un montón de cosas que las veo súper correctas. Y tenemos que ver exactamente qué es lo que hacemos, cómo lo ponemos y... Yo soy un poco escrupuloso, de hecho mi madre me dice que soy muy maniático, todo el mundo, o sea, yo cojo a lo mejor una bayeta, limpio un poco y la tiro,
Hombre, pero pásala por lejía. No, le prefiero tirarla. O sea, yo hay según qué tipo de cosas que no, que bueno, voy haciéndolas porque creo que hay que hacerlas. Y la salubridad en la comida lo es todo, lo es todo. No solo cuando tienes bajas las defensas, cuando las tienes con todo el powerío en todo lo alto, también tendrías que tener este tipo de seguridad alimentaria, porque creo que es el sistema de comer seguro y comer bien. Y bueno, como habéis visto, eso es un tema que a mí me toca muy de cerca porque sí que es verdad que eso, por ejemplo, tanto en clase como en los restaurantes que tenemos, lo llevamos a rajatabla. Eso es a rajatabla. Nosotros todo lo tenemos envasado al vacío. Pero como bien dices, que esté envasado al vacío no quiere decir que esté libre de gérmenes, es simplemente lo envasado al vacío. Las cosas hay que tratarlas con corrección, nunca se toca nada. Es como, claro, hay cosas que, por ejemplo, en este caso, a lo mejor alguien que esté muy fuerte a nivel de todo, se puede comer un stick tartar con carne recién picada, cruda, pero al loro dos santos, si alguien que tiene todo el powerío bajo se come un stick tartar que no esté perfectamente manipulado, pues a lo mejor tienes un serio problema y conviertes un día happy que me salga a comer un stick tartar en un problema bastante serio. Por eso, en la cocina todos vamos muy a rajatabla. Aunque no lo creáis, son obligatorios los lavamanos y nos lavamos las manos 1.000.000 de veces. O sea, porque estamos todo el día lavándonos las manos. Ya no existen los trapos tanto en la cocina. Tiramos mucho de papel. O sea, hemos hecho muchos cambios hace mucho tiempo, antes de la pandemia incluso, que por eso creo que nos ha costado menos el hacerlo. Porque el ponernos una máscara, siempre que manipulábamos algo crudo, nos la hemos puesto para picar un tartar, un atún, para limpiar pescados que se van a consumir en ceviches. En todo esto, que no va a tener un tratamiento térmico, siempre nos hemos puesto mascarilla, guantes y lo hemos hecho correctamente. Incluso echando el pescado en agua con hielo para que no pierda la cadena de frío, porque muchas veces las cosas, el problema es que pierden la cadena de frío. Que en casa no lo prestas atención y los restaurantes a lo mejor sí, pero yo creo que toda esta seguridad alimentaria y todo esto parte porque en casa, estés o no estés bajo de defensas, tendríamos que tenerlo a rajatabla. Yo creo que eso sería lo más importante en la alimentación, que creo que eso es vital. Bueno, Loredana, menuda chapa te he metido, ¿eh? Y José Manuel, menuda chapa que os he metido ahora a última hora. Esto te regalo. Muchas gracias. Gracias por tu receta, Sergio, y Gracias. por tus conocimientos. Nos estás dando una clase magistral y la verdad es que se agradece recibirlo de primera mano y creo que tienes muchos conocimientos. Te deberían dar un taller solo para que tú hables de la seguridad alimentaria, porque es muy importante, como dices. Bueno, José Manuel, ¿tú qué nos cuentas un poco de esto así? Bueno, yo me parece fundamental no solo el papel de los nutricionistas de los hospitales, que es verdad que a nivel ambulatorio está quizá un poquito más, le damos menos importancia que al paciente ingresado. Los nutricionistas están desbordados, llevan toda la nutrición de un hospital entero, y en el paciente hematológico y en el paciente oncológico a nivel ambulatorio los tenemos un poco más olvidados. Yo sé que los compañeros de planta trabajan muy codo con ellos, y con programas como este, como el de Roche, nos acercamos a ellos y a tu labor como cocinero y como didacta para hacer llegar consejos que son fundamentales para nuestros pacientes. Pues muchísimas gracias. Roche, lo de cita con el sabor empezó siendo una cosa como bastante así, bueno, vamos a hablar un poquito, y se ha convertido en algo que la verdad es que es referente, porque todo el mundo me habla un poco de que ven estos vídeos, que les encantan los consejos que dan los nutricionistas, que les encantan los médicos, generalmente los hematólogos, que hablan concretamente de su enfermedad de una manera diferente, y que todo lo pueden asociar a través de la comida. Loredana y José Manuel, me ha encantado estar con vosotros, espero que podamos repetir esto 1000 veces más, porque la verdad es que yo creo que es bastante útil, y un poco unificamos también, que parece que estamos muy distanciados, la medicina, la nutrición y la cocina, ¿no? Y eso es una cosa que nos juntamos, que hablamos, que vemos qué cosa podemos hacer entre todos juntos, y que creo que es bastante útil. Y todo esto es para ti, precisamente, que necesitas tener esta información de primera mano, porque necesitas comer todos los días algo que esté bien. Y eso es lo que hemos intentado. No sé si lo hemos logrado o no, pero sí que es lo que hemos intentado. Pues gracias a Roche, a Loredana y a José Manuel. Yo más ya no puedo deciros. Un fuerte abrazo a todos, a los dos. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a Roche por el programa. Un abrazo desde Granada. Gracias.
Gracias, Roche, por darnos esta cita con el sabor. Hasta la próxima. Hasta luego.